Bendiciones a todos y que tengan un lindo comienzo de la semana. Amén. Bueno, continuamos con Éxodo capítulo 21, versículo 12 al 27. Y dice: cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrá que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y la persona herida no muere pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida y moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Palabra de Dios, amén y amén. El título que lleva hoy es Equilibrio entre justicia y flexibilidad. Moisés da nuevas ordenanzas. Las leyes desde el versículo 12 hasta el 17 son las leyes que se dan contra crímenes graves. ¿Cuáles son esos crímenes graves? Bueno, está el asesinato, que es el 6º mandamiento, no mates; el secuestro, que es el 8º mandamiento, no robes; y la deshonra hacia los padres, que es el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Vamos por el asesinato. La regla general en todo el Antiguo Testamento es que el asesinato se castiga con la pena de muerte. Eso es lo que dice la Biblia en el versículo 12. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Ahora, la excepción a la pena de muerte es el homicidio accidental, es decir, el homicidio no intencional. Versículo 13. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. En el mundo antiguo era permitida la venganza. Si alguien mataba a alguien de tu familia, tú podías tomar la vida de alguien de su familia en retribución, haya sido o no haya sido intencional. Pero en este caso, Dios provee un lugar de refugio o ciudades de refugio para aquel que cometió un homicidio accidental, es decir, no intencional. Esa persona podía refugiarse a esas ciudades de refugios, que eran como 6 ciudades donde eran controladas por los levitas, y se iban a vivir a esas ciudades donde quedaban bajo la protección
de los levitas hasta que el vengador se apacigüe, ¿no? Se calme. Pero eso no funcionaba bajo ninguna circunstancia para el asesino con malas intenciones, que mataba, como dice en el versículo 14, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo. Aquel que mataba a propósito, premeditado, ni siquiera podía encontrar la protección en el altar del santuario. Esto nos enseña que Dios pesa los corazones y las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Si fue un accidente, Dios protege, pero si fue a propósito, aunque esté al frente del altar, no tendría la protección, por lo tanto sería ejecutado. Seguimos con la siguiente ley, que es el secuestro. En el versículo 16 dice: todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la hayan vendido como esclavo. En el versículo 16 utiliza la palabra secuestrador, que es lo mismo que robar. Está en el 8º mandamiento: no robarás. Robar no solo se refiere a cosas materiales, sino al secuestro de las personas. Dios considera que arrancar a alguien de su familia con el propósito de venderlo como esclavo, lo que hoy día conocemos como trata de personas en el trabajo, maridos que encierran a sus esposas en sus casas y la tratan como una esclava, o padres que esclavizan a sus hijos, y etcétera, etcétera. Es como un crimen grave y merece la pena de muerte, dice la palabra de hoy. Ahora, las leyes de los versículos 15 y 17 se refieren a la deshonra de los padres. El ataque de los hijos contra los padres es el 5º mandamiento. Versículo 15: cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Ahora, no solamente matar a propósito merece la pena de muerte, sino golpear a su padre o a su madre será ejecutado, dice. Esto significa que no es necesario que muera alguno de los padres para que el hijo sea castigado con la muerte. El maltrato, agredir, golpear a sus padres merece la pena de muerte en la ley de Dios. Y en el versículo 17 dice algo más: cualquiera que deshonre a su padre y a su madre será ejecutado. Y la palabra deshonra significa maldecir, insultar, menospreciar, desprecio, irrespetuoso, no al cuidado de ellos en su vejez. En pocas palabras, el hijo o la hija que creen que sus padres son una carga y no los quieren tener juntos, no los quieren cuidar, los abandona. Esto es una ofensa tan terrible delante de los ojos de Dios que también merece pena de muerte. Ahora los versículos del 18 hasta el 27, son leyes que tienen que ver con daños físicos, con el prójimo y con el esclavo o la esclava. Versículo 18 al 19 dice que si en medio de una pelea una persona tomó una piedra y lo golpeó o le pegó con el puño, si la persona no muere pero tiene que guardar cama, la persona que lo golpeó y lo dejó en la cama deberá pagarle días que estuvo sin trabajar y también debe pagar los gastos médicos de aquel que ha sido herido hasta ser recuperado. Es interesante que aquí no especifica el motivo de la pelea ni quién comenzó la pelea, pero aquel que golpeó a su prójimo y lo dejó en la cama deberá rendir cuentas. Creo que aquí está hablando de gente que le gusta pelear, que quieren resolver sus problemas a los golpes. Así que antes de iniciar una pelea y golpear a alguien, sea por motivos justificables o no justificables, recuerde, te va a salir caro. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Antes de seguir el versículo 20 y 21, debemos entender que la disciplina física por alguna falta o por una ofensa del esclavo contra el amo o el dueño era algo aceptable en la antigüedad. Se podía castigar físicamente a los esclavos por alguna indisciplina con el fin de corregirlo.
pero lo que sí se castiga es el abuso de autoridad del amo hacia su esclavo, golpeándolo hasta la muerte. Ahora, la palabra palo en el versículo 20, si leemos, dice: si un hombre golpea a su esclavo o esclava con un palo, y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Bueno, la palabra palo, esa misma palabra, se encuentra en Proverbios, que se traduce como vara, que es usado para la disciplina de los padres hacia sus hijos. O sea, el fin de usar la vara es un fin para corregir, pero no para abusar. Ahora, para matar a alguien a varazos muestra una ira descontrolada. Es como desquitarse, ¿no?, del esclavo hasta matarlo. Y ese es un punto, lo que la ley está diciendo aquí, es: si tú castigas a tu esclavo hasta el punto de matarlo, merece ser castigado. Otro caso, en el versículo 22, dice que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada. Y si a la mujer no le pasó nada, pero muere el niño que llevaba en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida, siempre y cuando los jueces consideren lo que les pide es justo. Pero, como dice en el versículo 23, pero si hay más lesiones, es decir, si se pone peligro la vida, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, y continúa diciendo así. Una vez más, este versículo nos enseña acerca de la dignidad del valor de la vida humana antes de nacer, porque matar a un bebé que no ha nacido, aunque fuera casualmente, demanda la muerte del asesino, vida por vida. Ahora, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no se trata de una forma literal como dice en el versículo 26 y 27. Si un hombre golpea a su esclavo o esclava en el ojo, y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, entonces su castigo no era quitarle el ojo del agresor. Aunque la primera regla, vida por vida, sí es bastante claro: si uno mata a alguien, entonces debe morir, pero en la siguiente son los jueces los que deciden cómo aplicar la ley. Se le daba al agresor un castigo tan fuerte como si hubiese perdido su propio ojo, pero no se le sacaba el ojo. Bueno, lo explica en el versículo 26. Si un hombre golpea a su esclavo o esclava en el ojo, y debido a ello lo dejó ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. En este caso, el esclavo o la esclava quedaba libre. En la antigüedad había preferencias. Por ejemplo, si el asesino pertenecía a una clase social alta, dependía también si el asesinado era un esclavo o era un ciudadano con todos sus derechos. Si el esclavo había sido asesinado por su dueño o por su amo, no pasaba nada, porque el esclavo era de propiedad de su dueño. Por lo tanto, el esclavo no tenía ningún derecho. Recordemos que en la antigüedad los más propensos a ser maltratados eran los esclavos. Ni aun su propia vida les pertenecía a ellos, sino del dueño que lo compró. Pero esta ley de Dios es diferente porque protege la vida de cualquier persona como valiosa, inclusive al bebé que está en el vientre de su madre, que todavía no había nacido. Es más, la ley de Dios protege los más débiles en la sociedad, como los esclavos, las esclavas, las mujeres, los niños. Todos los actos de violencia y agresión, de ira descontrolada que causa daño mental, psicológica y física, deben ser castigados, porque la vida es valiosa. ¿Por qué es valiosa? Porque el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene valor, tiene dignidad como seres humanos. Ahora quizás nadie se siente identificado, ¿no? Porque nadie piensa que uno es asesino. Pero claramente Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 22, han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines.
Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. También en 1 de Juan capítulo 13 versículo 15 dice: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta palabra! Miren lo que dice: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, para Dios es un asesino. ¡Wow! Amada iglesia, quizás no somos asesinos, pero quizás en el fondo de nuestro corazón tenemos odio hacia alguien, hacia un familiar. Nos cuesta perdonar. Quizás hemos insultado o deshonramos a nuestros padres, o por una situación te alejaste de tus padres, ya no los ves ni los llamas. Creo que este es el momento de que puedas examinar tu corazón y primeramente pedirle perdón a Dios, y segundo, rendir cuentas con aquellas personas que tienes que rendir, pedirle perdón, reconciliarte. Este es el momento. Y aunque el devocional de hoy, las leyes, los mandamientos quizás suenen duro, muy estricto, no te enfoques tanto en la pena de muerte, en el castigo. Trata de entender cuál es la intención de Dios a través de estas leyes. Recuerda, el propósito de Dios es cuidarte a ti y cuidar a tu prójimo también. Amén, amada iglesia. Padre Dios, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por este alimento espiritual que nos fortalece, nos edifica, sana nuestros corazones, Señor. Y pedimos primeramente perdón si tenemos todavía odio, rencor hacia un familiar, hacia un amigo, si no hemos rendido cuenta, Señor, con alguien, con un hermano. Te pedimos perdón primeramente a ti, Señor, que nos perdones y que podamos perdonar, Señor, o que podamos rendir cuentas y reconciliar con esas personas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, para que a través de tu palabra no solamente sanes mi corazón, sino que puedas sanar el corazón del otro también. Y tu palabra, Señor, trae paz, trae reconciliación, restauración, gozo, no solamente para nuestras vidas, sino para los demás también. Gracias, Señor. Bendice a cada mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Oramos amén y amén.